En este día, fiesta de San Mateo, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, celebra hoy la Iglesia, como cada 21 de septiembre, la fiesta del apóstol San Mateo. El mismo apóstol nos cuenta su conversión en el texto que acabamos de escuchar, empleando unos términos extremadamente sencillos. El evangelista Lucas, cuando relata estos hechos, pondrá de relieve que aquel banquete era signo del amor misericordioso de Jesús a todos los pecadores. Recordemos que la intención de Mateo al escribir su evangelio era dirigirse sobre todo a la comunidad judeo-cristiana. Esto se verifica al comprobar que presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como aquel que trae la ley del amor al nuevo pueblo de Dios. Y es Jesús quien instituye la Iglesia como comunidad de la nueva alianza sellada con su sangre. San Mateo es mencionado también en los Hechos de los Apóstoles. El anuncio de la buena noticia de Cristo constituyó su misión. Según algunas fuentes, murió por causas naturales, mientras que según otras tradiciones, consideradas poco fiables, su vida terminó en Etiopía. Sus reliquias se encuentran en la cripta de la Catedral de Salerno, en Italia, donde se festeja el 21 de septiembre con una solemne procesión. La figura de San Mateo es muy querida por la iconografía. Particularmente es conocida la obra La Vocación de San Mateo, pintada por Caravaggio entre el 1599 y el 1600, que se puede admirar en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. En esta sugestiva pintura, la luz, símbolo de la gracia, juega un papel fundamental. La escena implica una acción dramática. El dedo de Jesús apunta a Mateo, que aún tiene las monedas en la mano. La historia de San Mateo y la pintura de Caravaggio han marcado la vida del Papa Francisco. Lo cuenta él mismo en una entrevista en el año 2013, en el cual, parangonándose a la figura de Mateo, el pontífice se define como un pecador en quien el Señor ha puesto sus ojos. También el Papa Francisco ha puesto como lema de su servicio episcopal una frase latina tomada de una de las homilías de San Beda el Venerable sobre la vocación de Mateo, ya que es un homenaje a la misericordia divina que el pontífice experimentó en su juventud después de una confesión. Allí dice San Beda: vio Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor y le eligió, le dijo: «Sígueme». Yendo ahora al texto que nos presenta la vocación de Mateo, la escena se desarrolla en Cafarnaúm. La ciudad estaba situada en los confines del territorio de Herodes Antipas con el de su hermano Filipo, sobre la arteria comercial que conducía desde Damasco al Mediterráneo. Esto explica la presencia de numerosos encargados del cobro de las tasas en aquella zona por la odiada clase de los publicanos. Toda la atención del texto está centrada en la prontitud de la respuesta de Mateo, presentado como Leví, hijo de Alfeo, en Marcos y en Lucas, respecto a la llamada de Jesús, y también en el tipo de gente que asiste al banquete, tal vez de despedida, que Mateo ofrece a sus 6 colegas a fin de subrayar la seriedad de su opción. El hecho de ver a muchos publicanos y pecadores comiendo con Jesús y sus discípulos escandaliza a los fariseos.
porque en Oriente comer juntos significaba comunidad de vida y de sentimientos. Al conversar con los publicanos y los pecadores, Jesús muestra que está en la línea de la misericordia y reprocha a los fariseos su legalismo, que los hace insensibles a las auténticas necesidades del Espíritu, además de incapaces de comprender las auténticas necesidades del prójimo. El hecho de haber tenido Mateo como invitado al Señor a su mesa y el trabajo al que se dedicaba cuando fue llamado por el Señor se aluden en la liturgia de su fiesta. En la oración colecta se señala que Dios, en su infinita misericordia, se dignó elegir a San Mateo para convertirlo de recaudador de impuestos en un apóstol. En la oración, después de la comunión, se hace referencia al gozo salvífico que experimentó San Mateo cuando recibió en su casa como comensal al Salvador. Y en el himno de laudes rezamos: «Oh Mateo, qué riquezas tan grandes te prepara el Señor, que te llamó cuando estabas apegado a las monedas. A impulsos de tu amor ardiente te apresuras a recibir al Maestro». Con sentimientos de gratitud hacia Dios, que ha tenido misericordia de todos nosotros que somos pecadores, pidamos por intercesión de San Mateo la gracia de una verdadera y fructuosa conversión en nuestra vida cristiana. Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.